La hora clave con Eloísa Luna. Esta noche en La Hora Clave analizamos el panorama sociopolítico de Haití, causas y consecuencias, con el ex embajador haitiano Edwin Paraisón. Contamos con María Cristina Camilo en un segmento muy especial. Conversamos sobre el COVID-19 y sus variantes con el doctor Orlando Sturla. Y claro, te mantenemos al pendiente con las noticias claves de hoy. Buenas noches, gracias por el favor de su audiencia. Soy Eloísa Luna y esto es La Hora Clave, en nuestra segunda emisión. Y queremos agradecerles de antemano todo el apoyo que nos dieron en nuestra primera entrega. Gracias a todo aquel que expresó su apoyo, cariño y agradecimiento por las redes sociales. También a los nuevos suscriptores de nuestro canal de YouTube, La Hora Clave TV. Vieron cuán interesante está el programa del día de hoy con todo el contenido que tendremos para ustedes. De inmediato vamos con el panorama. La madrugada del pasado miércoles 7 de julio fue vilmente asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Este hecho agravó la inestabilidad política que ya vivía el país desde el 2018, con movilizaciones civiles. Además, los opositores de Moïse lo acusaban de corrupción por el desvío de dinero en la operación Petrocaribe de Venezuela. Posteriormente, el presidente destituyó a su primer ministro Claudie Joseph y el desagrado colectivo se incrementó. Esta noche, en el panorama, analizamos la crisis política de Haití. Nos acompaña en este segmento el ex embajador haitiano y director ejecutivo de la Fundación SILE, Edwin Paraisón. Bienvenido a La Hora Clave, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Estoy muy bien, espero que sea igual para usted. Muchísimas gracias. A propósito de los temas que hemos visto, el tema Haití ha sido tendencia por todo lo que ha pasado. Hemos visto que este país viene con desasosiego desde años atrás. Sin embargo, desde el 2018 inicia esta crisis política. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué cuál ha sido la causa de esta situación? Bueno, efectivamente, desde el 2018, tanto la clase política como otros sectores de la sociedad haitiana han venido pidiendo al fenecido presidente Jovenel Moïse su renuncia por el hecho de no poder aportar, ya no poder contribuir a una solución de la crisis crónica que tenemos en nuestro país, y además porque el escenario haitiano ya se estaba impudriendo definitivamente con una alza en la violencia entre los grupos ilegalmente armados y grupos que por una parte apoyan a la administración Moïse y por otra parte son adversarios políticos y tienen rivalidad en cuanto a la criminalidad con otras bandas armadas, otros grupos armados. Esta situación ha hecho que hayamos caído en lo que llamo una espiral de violencia, que tal como ustedes saben, hace apenas un año tocó al presidente del Colegio de Abogados de Haití, es un señor muy respetado de la sociedad haitiana, el abogado Montferrier Dorval. Además de esto, hemos tenido una serie de acontecimientos sangrientos que también cegaron la vida a jóvenes valiosos de nuestro país, temas o casos que fueron tocados por medios de prensa internacional. Se ha llamado la atención de la comunidad internacional, se han hecho las denuncias sobre las graves violaciones de derechos humanos que se estaban registrando en Haití, con, por ejemplo, lo que llamamos las masacres de Cité Soleil, de Castrofeuille, de Martissant. Son barrios populosos donde lamentablemente los grupos armados progubernamentales han escenificado situaciones sangrientas. Es lamentable que la comunidad internacional no escuchó, no hizo caso a esos llamados
y llamados que no tan solo venían desde el territorio haitiano, pero también de grupos de derechos humanos a nivel internacional como Amnistía Internacional o de universidades de los Estados Unidos que habían subrayado que la situación haitiana se está agravando. Por otro lado, hay que recordar que desde el 7 de febrero pasado, para Haití, para el pueblo haitiano, para las fuerzas vivas de la nación haitiana, el mandato del fenecido presidente Moïse había terminado. Pero hemos visto a un presidente aferrado al poder. Hemos visto a un presidente que quería entrar en una confrontación abierta con sus adversarios, con un discurso muy lamentable que no era un discurso, yo diría, conciliador, era más un discurso un poco provocador. Y desde ese momento, mucha gente en Haití decían que está arriesgando un poco su vida. Nunca se pensó que podría haber muerto en las circunstancias que sabemos, que es un crimen horrendo, que debe ser condenado con toda nuestra energía y que entendemos también que las investigaciones deben de seguir con el apoyo de algunos países, tales los Estados Unidos o Colombia, que se sienten un poco implicados en esa situación a través de sus connacionales que en algún nivel hayan tenido algún tipo de participación. Esperamos que los culpables sean identificados, los reales culpables sean identificados y que paguen ante la justicia. A propósito de esta narrativa, ¿piensa usted que todo aquello, todo este caos, toda esta situación de nubosidad, de resistencia, de imposición del presidente Moïse haya sido el detonante para que se llegara a la situación en la que estamos viendo hoy un presidente asesinado brutalmente, casi podríamos decir frente a su familia y dejando a una nación sin gobernante? En parte, digamos que ese ambiente que se ha venido desarrollando ya hace más de un año y especialmente a partir del 7 de febrero, en parte es la expresión de un repudio casi general de la nación haitiana, incluyendo la diáspora, ante la administración de Moïse, sobre todo porque los grupos armados progubernamentales ya tenían un protagonismo inaceptable. Es inconcebible que grupos ilegalmente armados tengan control de las carreteras nacionales nuestras, o que esos grupos armados en sus enfrentamientos con sus rivales pues hayan provocado lo que nunca hemos visto en Haití, un desplazamiento de personas de sus domicilios para refugiarse en centros deportivos o en otros lugares facilitados por el Estado. A propósito de refugiados, me llama mucho la atención este término porque hemos visto que se ha pedido la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica para proteger ciertas infraestructuras en lo que se preparan quizás para estabilizar y llevar hacia unos nuevos comicios. ¿Cuál es su opinión respecto a esta solicitud de intervención? Bueno, esa solicitud es justamente la expresión del fracaso del régimen PHTK. Permíteme explicar a su audiencia lo que quiere decir PHTK. PHTK son las iniciales del partido oficial en Haití. En francés o en creol, PHTK quiere decir Partido Haitiano de los Cacopelaos, para decirlo en un término muy popular en la República Dominicana. ¿Qué se puede esperar de un partido que tenga eso como nombre? Usted ve que en cualquier otro país del mundo, hasta en Haití, hay partidos pues, que tienen un nombre que desde el nombre se define una visión,
se define un objetivo, pero hablar de caco pelado para dirigir un país ha sido realmente una experiencia que consideramos como un accidente de la historia, tener todavía dirigentes que pertenecen a un partido con ese nombre.